Buenas tardes con todos, desde acá, desde Lima. Comenzaremos con las exposiciones, continuando con las actividades del Comité de Educación Continua sobre la conversación de expertos. Tenemos este día de hoy al doctor César Caldas, médico, médico nuclear, con especialidad también en PET-CT, estudios de pre y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudios de injerencia de servicios de salud de ESAN. Es coordinador del área del PET-CT del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Salud de Lima. Le doy la palabra a él para que comencemos el tema que corresponde ahora, que es indicaciones del PET-CT en linfomas. Muy buenas tardes, estimada audiencia. Mi nombre es César Caldas. Yo soy médico especialista en medicina nuclear del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen en la ciudad de Lima, Perú. Y hoy día me toca conversar sobre un tema bastante importante en lo que es el manejo y el uso del PET-CT en la evaluación diagnóstica, que como sabemos ha sido una de las principales aplicaciones que ha tenido el PET-CT a lo largo de estos años, desde su ingreso pues a la práctica clínica. Desde ya muy agradecido con la doctora Arlene y todo el comité de Alasbin por la invitación. Y bueno, vamos a empezar la presentación. Gracias también por la asistencia respectiva. Empezamos comentando algunos conceptos importantes a tomar en cuenta en cuanto a lo que es el linfoma y el abordaje que tenemos que tener con la evaluación diagnóstica del PET-CT. Debemos mencionar que los linfomas son en realidad un grupo heterogéneo de neoplasias, engloban desde neoplasias bastante agresivas hasta neoplasias de curso más crónico o indolente, como lo llamamos. Su estudio ha sido abordado a lo largo de muchos años, ya desde que se describió por primera vez allá en el año 1600 con los trabajos del profesor Malpighi, hasta las recientes investigaciones hechas incluso con el tema de radiómica para la evaluación e interpretación de estas pruebas utilizando lo que es avances de inteligencia artificial en la evaluación de respuesta a tratamiento en linfoma. En general, son clasificados en dos grandes grupos, lo que es el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Cada uno de ellos en realidad puede ser evaluado en cuanto a factores de riesgo, alteraciones genéticas relacionadas, presentación clínica y abordaje terapéutico. Vamos a mencionar algunos de los aspectos más trascendentes o importantes para su evaluación. Y si bien en el grupo global de enfermedades oncológicas representa el 3 al 4%, estas neoplasias tienen la ventaja de que gracias a los tratamientos que contamos hoy en día, tanto tratamiento estándar con quimioterapia como tratamiento biológico, pueden ser manejadas en beneficio del paciente, ¿no? Consiguiendo buenas respuestas. De ahí la importancia del rol del PET-CT, porque nos va a permitir evaluar factores pronósticos, evaluar si el paciente está respondiendo adecuadamente y también cumplir con uno de los principios éticos en medicina, que es la no maleficencia, es decir, no emplear tratamientos de manera inadecuada o sobreabordar al paciente, porque recordemos que todo tratamiento también tiene efectos colaterales y lo que buscamos es dar en realidad un manejo que beneficie y no que lesione o dañe al paciente. Dentro del grupo de investigación que se ha venido dando, tenemos los principales aportes, tanto en el estudio propiamente de la biología en cuanto al linfoma, así como también el invento de muchos instrumentos, herramientas que han permitido pues, evaluar esta enfermedad. El PEG ha sido uno de los
herramientas que más impacto ha tenido en el manejo del linfoma. Yo ya he reconocido prácticamente en la mayoría, si es que no en todas las guías clínicas que vienen a utilizar el PET-CT en linfoma. En cuanto a la imagen molecular, no nos hemos quedado solamente en la investigación con el uso de la fluoresceoxiglucosa, sino también gracias al descubrimiento de nuevos blancos o targets en la célula, en este caso el linfocito B o el linfocito T alterado, podemos involucrar herramientas o marcadores que van a ir, por ejemplo, a poder dirigirse hacia receptores, a integrinas, entre otros, ¿no? Estos son es un gráfico para representar los avances más importantes que hemos tenido en cuanto al linfoma, solo para ponerlo de ejemplo, ¿no? Y es importante entender la diferencia que hay al momento de evaluar el linfoma en cuanto al a las células que componen el tumor. Como sabemos, en el caso, por ejemplo, de los dos grupos que hemos hablado ya del linfoma de Hodgkin y el no Hodgkin, en el caso de los linfomas no Hodgkin, vamos a ver que el componente celular va a estar maligno, va a ser mayor del 80%, lo que no va a ocurrir, por ejemplo, en el caso del linfoma de Hodgkin, ¿no? Donde estas células tumorales solamente van a representar del 1 al 2%. De ahí también la importancia de poder reconocer cuál es la agresividad que puedan tener estas neoplasias al hacer su debut en los pacientes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la estructura histológica, vemos pues cómo se altera o se distorsiona de acuerdo al tipo de linfoma, ¿no? Se han descrito células o patrones histológicos asociados pues al linfoma de Hodgkin, al linfoma Burkitt, a variedades del linfoma de Hodgkin que podemos ver en el gráfico, ¿no? Y tradicionalmente este grupo de neoplasias fue abordada con los estudios de tomografía computada. La tomografía sigue siendo una técnica de bastante utilidad porque nos permite ver pues no solamente compromiso ganglionar, sino también compromiso extraganglionar, ¿no? A nivel del parénquima hepático, a nivel del colon, pero con la llegada de esta herramienta se dio un paso más en cuanto a la precisión, en cuanto a qué órganos pueden estar afectados sin necesariamente tener un cambio en su morfología, en su estructura y sobre todo la palabra más importante que considero es aquellas afectación incipiente que a veces no se ve o no es traducida en la imagen estándar o en la imagen tomográfica, ¿no? Los estudios o las investigaciones que se han hecho pueden verse en el gráfico, como ese es el link de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, cómo han incrementado de manera bastante importante las publicaciones que se han hecho en cuanto al linfoma y al uso del PET-CT con FDG. Este es, por ejemplo, recuerdan que hemos visto la afectación por tomografía. Ahora, ¿cómo podemos graficar también la afectación por el PET-CT? Hepática, una gran masa tumoral a nivel del retroperitoneo con intensa actividad metabólica y órganos que están afectados y que pueden incluso en tomografía no verse, ¿no? Como es la extensión a órganos adyacentes que está descrito en el caso de los linfomas, ¿no? Que pueden hacer un encapsulamiento y pueden infiltrar órganos vecinos, especialmente partes blandas y estructuras óseas, ¿no? En el caso de los linfomas retroperitoneales. Este es otro gráfico, también para ver, por ejemplo, el gran compromiso que hace esta lesión o este linfoma a nivel del mesenterio, del retroperitoneo, con infiltración y daño incluso de estructuras vecinas por comprometer pues su vasculatura, ¿no? En este caso, la infiltración a nivel del hilo renal está condicionando una reducción del flujo de sangre a nivel del renal con disminución del tamaño renal y una hipoxia, ¿no? Un daño hipóxico del riñón que como lo vemos el riñón izquierdo ha empezado a atrofiarse, a reducir su superficie normal y esto muchas veces estos daños son irreversibles, ¿no? El compromiso del linfoma se ha descrito prácticamente en todos los órganos. Hay órganos que tienden a tener mayor compromiso fuera de los ganglios, como son el hueso, como son el parénquima hepático,
pero también hay estructuras santuarios, como son, por ejemplo, el cerebro, el tejido testicular, que pueden verse, o estructuras de línea media, que pueden verse afectados con el linfoma, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el uso de la radiómica, se han hecho algunos estudios interesantes publicados este año en que se demuestra el rol prometedor del FDG. Obviamente, como estamos hablando de un grupo bastante extenso de neoplasias, no solamente estamos hablando de un tipo o determinado de linfoma, es importante hacer una buena correlación para ver cuáles serían las ventajas o las bondades de la introducción de radiómica en la evaluación del PET-CT. Esto es el linfocito. Hemos traído un linfocito y todos los blancos celulares que pueden ser estudiados con las herramientas del PET-CT. Tenemos uno de ellos que es, por ejemplo, el receptor de quimoquina, el CXCR4. Tenemos puentes de checkpoint o de respuesta celular, como es el PDL1 y algunos otros clústeres de diferenciación, cada uno expresado en la célula, en la superficie del linfocito, y también podemos marcar estructuras que están dentro, por ejemplo, del núcleo celular, como la fluorotimidina o la fluorabina, que también pueden ser blancos, como vamos a ver más adelante, para el estudio de este tipo de neoplasias. Este es un gráfico donde se compara linfomas que no tienen avidez por FDG, pero que sí tienen avidez por el galio 68 pentixafor, que es justamente un marcador de receptor de quimoquina de tipo 4, en la que el FDG es negativo, pero el galio 68 pentixafor nos permite ver las lesiones que el FDG no lo vea normalmente, ¿no? En estos se incluyen, por ejemplo, los linfomas de células marginales entre los grupos, mientras que el caso inverso sucede en las neoplasias que sí son ávidas por FDG, pero pueden tener poca avidez por el receptor de quimoquina, porque justamente la expresión o el comportamiento biológico los diferencia a estos grupos en cuanto a la avidez del radiofármaco, ¿no? Entonces, esta es una de las representaciones de lo que es el uso de dos radiofármacos PET-CT para evaluación del linfoma. También es bastante importante en el tema del estadiaje conocer cuál es la precisión de la prueba comparada a otros métodos diagnósticos. Vamos a ver tanto como en el linfoma Hodgkin como en el no Hodgkin, la sensibilidad y la especificidad son de valores bastante altos, con una sensibilidad promedio del 94%, y podemos clasificar también a los linfomas de acuerdo a la avidez que puedan tener por la FDG en linfomas de alto grado o en linfomas de bajo grado, subclasificando los grupos de acuerdo también a la célula o al linfocito que esté comprometido. Generalmente los linfomas comprometen en mayor porcentaje a las células B, y estas son los linfomas que tienen mayor o alta avidez por el FDG, ¿no? En cuanto a los linfomas de células T, que son un grupo menos frecuente, vamos a ver algunos que van a tener un comportamiento más agresivo. Generalmente los linfomas de células T son linfomas indolentes, pero hay un riesgo de transformación, y esto se puede ver pues para evaluar en el uso del PET-CT. Y otras condiciones menos frecuentes incluyen los linfomas relacionados al HIV, linfomas primarios del sistema nervioso central y linfomas asociados a trastornos linfoproliferativos post-trasplante, que si bien son raros en centros especializados como hospitales, nosotros nos tenemos en algunos casos que discernir si son o no, hay la sospecha para poder orientar hacia el diagnóstico de la enfermedad en el caso del linfoma. También se ha visto cuál pudiera ser la precisión en cuanto a describir si hay infiltración o no hay infiltración del hueso. Y este estudio publicado recientemente en Cancers 2025 muestra que cómo podemos tomar de referencia tanto la biopsia de médula ósea como el seguimiento clínico, y de acuerdo al promedio global, vemos que la sensibilidad bordea desde un 62% a una especificidad del 80%, con una precisión del 75% para poder evaluar la infiltración ósea tomando como referencia la biopsia ósea. Y este porcentaje incrementa un 88%
cuando realizamos el seguimiento clínico, porque recordemos que muchas veces por la condición del paciente es un poco agresivo hacer estudios invasivos y en ese momento pueden incluso no ser lo más adecuado para el paciente. Por eso que en este estudio retrospectivo se evaluó pues ambas situaciones, ¿no? Tanto lo tomando como criterio histológico como el criterio clínico. Y luego se hace el discernimiento de acuerdo a los grupos, ¿no? De los más frecuentes como el difuso células B grandes, el folicular, el linfoma de células marginales, entre otros, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que también la infiltración ósea nos da en algunos pacientes el clásico compromiso de superescan óseo, como se ve en esta gráfica, en un paciente con linfoma de células, difuso células B grandes o linfoma inmunoblástico, donde no se ven los riñones, ¿no? Que clásicamente se había descrito también en lo que son los gamagramas óseos. Aquí vemos otros linfomas, en el caso de linfomas foliculares, afectando grupos ganglionares sobre el diafragma. En el caso de este paciente, un linfoma más agresivo, afectando también estructuras infra y supradiafragmáticas y también infiltrando el parénquima esplénico. En este paciente con linfoma de células B se ve también infiltración incluso de la base del cráneo, no solamente el grupo ganglionar, y en el caso de los linfomas no Hodgkin, se puede ver también infiltración no contigua, sino puede afectar grupos a distancia, ¿no? En este paciente recuerdo que habían tres targets, que era el clivus, la zona cervical izquierda y la región axilar izquierda, ¿no? Y no había afectación de otros órganos, ¿no? Entonces vemos cómo el linfoma no Hodgkin puede hacer un compromiso saltatorio, no contiguo. En este caso es un linfoma de células B, primario de la mama derecha, donde había un vaso de tamaño normal, pero que ya tenía afectación o infiltración, y lo mismo en la parte ósea, ¿no? En el alerón derecho del sacro, así como en el ilíaco izquierdo, vemos cómo hay infiltración ósea con estudios de tomografía convencional normal, ¿no? No había mayor cambio o relevancia. Esta es otra paciente con linfoma celular B al debut que también tenía una gran masa mediastinal, en el cual felizmente para la paciente no había mayor afectación de otras estructuras ganglionares. La paciente fue muy bien con el tratamiento, pero una de las complicaciones que puede aparecer especialmente en nuestro medio es la presencia de tuberculosis. En este caso, la paciente cursó con una infiltración parenquimal, patrón árbol en brote y cavitación, y que se confirmó que era pues una tuberculosis, ¿no? Después de darle el tratamiento respectivo, se veía como había una mejoría de respuesta de la paciente, ¿no? Esto es el PET-CT de estadiaje, vemos cómo responde, pero incidentalmente la tuberculosis fue detectada en el pulmón derecho y ya después de haber iniciado el tratamiento, se ve una respuesta de ambos cuadros, ¿no? Esto ha sido graficado, representado en muchos papers o ensayos, e incluso se están haciendo volumetrías para poder determinar, especialmente en casos pues, de tuberculosis bastante agresivas, donde a veces los tratamientos también no son fáciles de conseguir, ¿no? Las terapias individualizadas. Entonces, podemos tener una herramienta en el PET-CT para poder evaluar estos escenarios básicamente puntuales. Entonces, cuando hablamos de linfomas agresivos, básicamente nos referimos a los linfomas de células B y incluyen estos grupos. No nos vamos a detener mucho en el estudio pues amplio de cada una de ellas, pero vamos a ver pues cada una va a tener algunas de las características, sean traslocaciones, sean afectación, por ejemplo, de un órgano o un espacio o una región del cuerpo como el mediastino, o los linfomas relacionados a VIH, especialmente algunas variantes como el Burkitt o aquella afectación a nivel del sistema nervioso central, ¿no? En el caso del linfoma de células de Burkitt, es curioso describir pues la duplicación del tamaño, ¿no? Se dice que las células oncológicas del Burkitt son las que más rápidamente pueden duplicar su tamaño, incluso antes de las 24 horas pueden duplicarlo, ¿no? Esto no se ve en ningún otro tipo de neoplasias. Y la afectación del sistema nervioso central siempre es de alto riesgo, por lo que
muchas veces se tiene que emplear pues profilaxis para poder cubrir o proteger al paciente de esta infiltración. Este caso vemos gran compromiso también a nivel del vaso, infiltración bastante marcada en el tejido del cuero cabelludo, ¿no? Una afectación extracraneal donde se vuelve el compromiso y también hay infiltración en la bóveda craneal, ¿no? Donde se graficaba. Este es otro paciente en la cual había un linfoma T primario mediastinal en el que se puede graficar cómo hay una respuesta completa después de haber recibido el tratamiento. Como lo había mencionado en un primer momento, el PET-CT va a estar básicamente en la mayoría de guías, solamente esto es para mostrar lo que es el uso del PET-CT en la guía norteamericana oncológica de la NCCN, donde se prefiere el PET-CT incluso antes que la tomografía. El uso del contraste yodado también puede ser empleado sin ningún problema en el caso del PEC, pero obviamente siempre tomando en cuenta las consideraciones, ¿no? De que algunos pacientes ya cuentan con un estudio tomográfico contrastado o los pacientes pueden presentar, por ejemplo, algún tipo de alergia al contraste iodado o puede haber un deterioro de la función renal que limite su empleo, por lo cual emplearemos solamente el PEC-CT. Esto lo traigo a mención porque hemos tenido pacientes que acuden a a nuestra área, nuestro servicio, donde se le solicita incluso un PET-CT de control para hacer seguimiento, porque normalmente se hacen con tomografía, pero debido a la alergia es que no se difiere estos estudios. E incluso hemos tenido sorpresas donde pacientes aparentemente asintomáticos dentro del rango de los 24 meses hacen una recaída y una recaída masiva, incluso el paciente estando asintomático. Entonces, si bien no hay metaanálisis o estudios que confirmen todavía la indicación precisa para el seguimiento de pacientes con linfoma para emplear el PET-CT con FDG, hay que tener mucho cuidado porque puede darnos o puede ser un indicador de bastante utilidad al momento de hacer seguimientos con estudios PET-CT con FDG. Tomando en cuenta también muchas veces los factores de riesgo del paciente, ¿no? Como la mayoría de neoplasias que se manejan. En el caso de las linfomas células del manto, se considera un linfoma bastante agresivo que puede infiltrar en numerosos órganos e incluso la sobrevida de los pacientes con linfoma celular del manto es bastante reducida en comparación a otros grupos. Por eso hay que tener un adecuado abordaje cuando empleamos un estadiaje. En el caso de los linfomas linfoblásticos, estos linfomas también se consideran en el diagnóstico diferencial de linfomas que puedan afectar básicamente la región mediastinal, ¿no? Y hay que tener en consideración el empleo del PET scan dentro del panel de pruebas que se puedan solicitar. Y en el caso de linfomas relacionadas a HIV, también está considerado el uso del PET-CT, e incluso permitiéndonos diferenciar lo que es la utilidad del PET-CT versus otras lesiones oportunistas que puedan aparecer en los pacientes, por ejemplo, como son las afectaciones o infecciones, sean parasitarias por toxoplasma o infecciones bacterianas de gérmenes o micóticas como criptococosis, que también puede verse en estos pacientes con bastante limitación, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un paciente en el cual había una afectación infratentorial con un marcado edema a nivel del hemisferio cerebeloso, en el que el PET-CT me fue negativo, no había hipermetabolismo, más bien había hipometabolismo y pues con el estudio histológico se demostró que había un cuadro de toxoplasmosis y en este otro paciente vemos una afectación a nivel de los ganglios basales con hipometabolismo a nivel del tálamo izquierdo y cuando se hizo la evaluación histológica se vio pues que era un linfoma del sistema nervioso central, un linfoma difuso de células B. En el caso de los linfomas, por ejemplo, de tipo Burkitt, también están protocolizados de primera línea. En el caso de la afectación mediastinal, siempre es bueno hacer los diagnósticos diferenciales. Y como habíamos comentado, linfoma linfoblástico puede incluso debutar comprometiendo solamente esta región. No es el único, pero hay que tomarlo siempre en cuenta, ¿no? En el caso de los linfomas indolentes,
Si bien muchas veces no hay una avidez por la FDG y esta puede ser bastante limitada, es importante recordar y tomar en cuenta que pueden transformarse e incluso se reporta que la causa de mortalidad más importante de los linfomas indolentes es justamente la transformación histológica. Es decir, son linfomas de bajo grado que terminan transformándose y esto condiciona pues una mortalidad del paciente, ¿no? Por eso es importantísimo, si bien no están considerados como primera línea en el manejo, pero ante la sospecha, ante el deterioro clínico, el PET-CT entraría como una herramienta de mucha utilidad para descartar o confirmar la presencia de una transformación, ¿no? Estas son las estirpes más importantes. Es difícil resumir cada uno, pero he tomado en cuenta los datos más importantes que siempre hay que tomar en cuenta. Se usa mucho el tema de marcadores, se toma mucho también el correlato con algunos marcadores laboratorio para el tema de estudio de cada uno de estos linfomas, ¿no? Una de los linfomas que se ha descrito, por ejemplo, en aquellos cuadros indolentes crónicos como las leucemias linfocíticas crónicas, es que pueden dar transformación incluso muchos años de haber sido diagnosticados, ¿no? Y en órganos que aparentemente o habitualmente a veces es difícil evaluar porque si no se hace una preparación adecuada, no se puede tener un buen discernimiento del área a estudiar, ¿no? Como es en el caso del tejido cardíaco, y en este caso se demostró a través del estudio histológico que había una infiltración cardíaca por linfoma. Se han hecho algunas revisiones sistemáticas y metaanálisis donde se concluye pues que la precisión del PET-CT, incluso dando rangos en cuanto a la cuantificación del submax para podernos orientar al momento de determinar si es que hay o no este tipo de situación clínica. En este caso, este es un caso reportado por el grupo, un grupo que nos acompañó, un médico residente y también un colega de una institución muy emparentada con el Seguro Social, en la cual se ve pues cómo puede ser tan agresivo la presencia de un linfoma y era un linfoma de Solasté, aparentemente un linfoma indolente, pero pues que había hecho ya una transformación a un linfoma bastante agresivo. Vemos pues como todos los planos subcutáneos están infiltrados, ¿no? Hay compromiso ganglionar también. Y cuando se grafica, por ejemplo, las producciones de máxima intensidad, se ve pues todo la carga tumoral que puede afectar, incluso afectando glándulas salivales, que pueden estar comprometidas por esta enfermedad, ¿no? Entonces, eh, es de mucha utilidad también utilizar el PET-CT en este tipo de escenarios y en los linfomas indolentes, como habíamos comentado, incluyen al PET-CT también en lo que es linfoma folicular. En el caso de extranodal, es un poquito más de segunda línea, pero no se descarta su empleo en el caso del PET-CT. Y esto es, por ejemplo, una enfermedad que recientemente ha sido reclasificada. Sabemos una enfermedad sistémica que está relacionado a alteraciones en la inmunoglobulina G4, que puede darnos lesiones semejantes a un tumor con infiltración de vísceras, como vemos, por ejemplo, a nivel pancreático, vemos infiltración a nivel ganglionar, y cuando el paciente recibe tratamiento con corticoides, puede evaluarse a través del PET-CT cómo hay una revisión completa. Estas lesiones han remitido dando una buena respuesta. Eh, este es de bastante, incluso preguntas para el tema de especialidad, preguntas recientes acerca de esta entidad de la enfermedad por IG4. Y en el caso, por ejemplo, que habíamos dicho, el linfomas de sitios inmunoprivilegiados, es decir, que están determinados o circundados por una barrera, tenemos pues a los tumores de línea media, como los linfomas del sistema nervioso central, tenemos los linfomas testiculares y también no debemos olvidar el compartimiento anterior a nivel de la cavidad ocular que pueden dar, o el comportamiento posterior como el comportamiento vitroretinal en el caso de compromiso de linfomas que también pueden verse afectados, ¿no?
Esta es la gran utilidad que tiene el PET-CT con FDG para lo que es el uso del linfoma en cuanto al estadiaje, ver la extensión de enfermedad y también tenemos que tomar en cuenta el uso que pueda tener esta herramienta en la evaluación de respuesta. Si bien tradicionalmente hemos utilizado la tomografía contrastada, como hemos visto, puede verse algunas limitantes, especialmente en aquellos linfomas de alto grado donde la infiltración de la enfermedad no sea adecuadamente categorizada al momento de evaluar respuesta por CT. Lo mismo en aquellos escenarios donde el paciente es tratado con técnicas como radioterapia, puede quedar una gran cantidad de fibrosis y por lo tanto es muy difícil o complicado decir si hay todavía enfermedad o no la hay. Eso lo podemos realizar utilizando el PET-CT. Ya se había dado un consenso a nivel internacional en el año 2007 para incluir el uso del PEC en el manejo del linfoma y esto pues pudo ser ya considerado desde el año 2014 a través de lo que es la clasificación de Lugano para poder emplear al PEC-CT como un estándar en la evaluación de linfomas ávidos por la FDG. Se introdujo la puntuación de Deauville o escala de 5 puntos para valoración de respuesta al tratamiento y también se dio un concepto importante que es la sustitución incluso de la realización de pruebas de aspirado de biopsia de médula ósea cuando el PET-CT era negativo para infiltración secundaria a nivel óseo, ¿no? Entonces, esto ya va por el 11º año de aplicación y no solamente se puede determinar el tratamiento una vez concluido este, sino también podemos incluso utilizarlo a la mitad del tratamiento y ver si podemos continuar o si hacemos algún cambio en la línea terapéutica, ¿no? Las guías publican lo que es el uso del PET-CT para todo lo que es neoplasias ávidas por FDG y en el caso que no haya una avidez, seguimos utilizando la tomografía computarizada como método tradicional para poder evaluar ese tipo de respuestas, ¿no? Eh, Clásicamente se han descrito 4 escenarios. Debemos recordar el beneficio clínico cuando hablamos de respuesta completa, respuesta parcial o enfermedad estable y progresión de enfermedad cuando hablamos, por ejemplo, de la presencia de nuevos focos que han aparecido a pesar de haber recibido el tratamiento y por lo tanto de migrar en cuanto al uso del esquema actual del paciente, ¿no? Este es solamente para recordar los valores que se deben de tomar en cuenta siempre, tomando en cuenta el hígado y tomando en cuenta el arco aórtico para comparar si es que la lesión que estoy evaluando capta más, menos o es marcadamente mayor en el caso, por ejemplo, de describir lesiones con score de Deauville 4 o 5, ¿no? Este es un claro ejemplo para ver la respuesta del tratamiento, cómo se ve pues, que el compromiso masivo, incluso que había a nivel óseo, en parche a nivel de ambos fémures, ha remitido, la infiltración esplénica ha remitido y solamente se ve una captación, probablemente en relación pues, a la presencia de un catéter que muchas veces es utilizado para poder administrar este tipo de tratamientos lo cual se confirmó no solamente a mitad del tratamiento, sino una vez concluida que prácticamente no había mayor respuesta, ¿no? Perdón, mayor enfermedad y que el paciente había sido tratado adecuadamente. Cuando hablamos de respuestas metabólicas completas, tomamos en cuenta un score de Deauville 1, 2 y 3, y cuando hablamos de falta de respuesta, hablamos de Deauville 4 o 5, ¿no? En el caso de los comentarios de la NCCN, siempre toma en cuenta también la consideración de que si estamos al final o en etapa intermedia del tratamiento, sobre todo para describir situaciones como ensayos clínicos y la categoría de Deauville 3, ¿no? Para tomarlo en cuenta solamente. Y en el caso de, por ejemplo, órganos que puedan tener captación fisiológica del reactivo, ¿no? Como por ejemplo el anillo de Waldeyer, ¿no?
o la grasa parda, entonces, o el marco colónico, donde hay que tomar bastante cuidado al momento de ver si está o no infiltrado, ¿no? En el caso de la mayoría de publicaciones hechas recientemente, concluyen pues que el PET-CT tiene alta indicación para linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin ávidos a fluorescencia y glucosa. Hay un cambio en el tratamiento que ronda el 18 al 45% en términos global. En el caso de los PET-CTs a mitad del tratamiento, nos van a dar información pronóstica para ver si el paciente va a responder o va a ser necesario cambiar el tratamiento y todavía se tiene que estudiar sobre todo cuál sería el rol más importante del PEC e interín, sobre todo para el tema de ensayos clínicos. En el caso del post-tratamiento es de mucha importancia para linfomas no Hodgkin y Hodgkin por su alto valor predictivo negativo, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con los falsos positivos, especialmente pues si vemos captaciones aisladas o actividad a nivel de estructuras pues que habitualmente no deberían estar comprometidos por la alteración. Entonces, a veces hay que tomar en cuenta controles estrechos, hacer seguimiento y ver la situación del paciente empleando marcadores de laboratorio, marcadores clínicos que nos permiten descartar y no caer o pisar en falso con el tema de falso positivo, ¿no? En el caso de la relevancia clínica, la respuesta metabólica completa nos da una tranquilidad. Hay muchas guías que dicen no hay indicación para seguir. Y en el caso de UBIL 4 o 5, vamos a ver si es necesario o no la respuesta al tratamiento incluso con estudios de biopsia, ¿no? Porque a veces es muy importante determinar de manera histológica si es que hay una afectación para poder orientar el tratamiento al paciente, ¿no? Estos son algunos estudios que se han publicado, algunas series en cuanto a los cambios de manejo, tanto upstaging, es decir, una categoría de estadificación de mayor compromiso. Por ejemplo, un paciente que se pensaba estadio 1 pasa a un estadio 3 o un estadio 4 y también de un downstaging. Vemos clásicamente pues que el upstaging es bastante relevante si lo comparamos al downstaging y el cambio del manejo de las series puede llegar incluso hasta un 45%, que tiene un porcentaje bastante relevante, ¿no? Si hablamos de en manejo de una enfermedad oncológica. En el caso de valores predictivos positivos y negativos utilizando los criterios de Lugano a través de la escala de puntuación de Deauville, vamos a ver que de acuerdo a los subtipos, los valores predictivos negativos son bastante altos, la más baja 86%, y en el caso de los valores predictivos positivos pueden llegar hasta, incluso hasta un 81%, ¿no? Va a depender mucho también de los grupos de estudio y la cantidad de pacientes, pero este es más o menos un reflejo de la confianza que debemos tener al método, ¿no? Porque siempre al emplear cualquier herramienta diagnóstica es importante de tomar en cuenta cuán confiable es el método que estoy empleando para evaluar a los pacientes. Si no me da esa garantía, entonces no puedo difundir el uso del método, ¿no? Y en el caso del PET-CT con FDG para linfomas, las series, los estudios, los ensayos clínicos nos han dado un rol bastante prometedor y de confianza para su uso, ¿no? En el caso de otros radiofármacos que puedan mostrarnos eh, el uso o el empleo de, por ejemplo, radiofármacos PEC para evaluación de linfoma, tenemos marcadores de metionina. Ya esto había sido descrito en el siglo anterior, en el que ya no empleamos el efecto Warburg, que es el sobreuso de eh, glucosa por las células tumorales, sino más bien hablamos del efecto Hoffman, ¿no? Que es ya el uso de mayor de lo que es la metionina, que como sabemos es de bastante importancia como aminoácido para el crecimiento tumoral, ¿no? Este es comparando dos PET-CTs, uno con metionina y otro con FDG, y vemos pues que como la metionina marca de mucho mejor
la infiltración retropectoral y axilar izquierda, ¿no? Esto es solamente para tomarlo en cuenta. Otro marcador como ya no metionina, sino timidina, ¿no? A nivel de los ácidos nucleicos, nos permite predecir, por ejemplo, respuestas incluso de manera más temprana, ¿no? Utilizando, por ejemplo, FDG, todavía podemos encontrar alteraciones que pueden estar relacionadas a inflamación, porque recordemos que también fenómenos inflamatorios dan captación de la FDG, por eso es que pausamos hasta 30 días en el caso de quimioterapia o hasta 90 días en el caso de radioterapia. En el caso de la fluorotimidina, la imagen es mucho más categórica en cuanto a ser una imagen verdadero negativo y no un falso positivo como pudiera ser con el caso de la FDG. Bueno, ese es un resumen del uso del PET-CT. Sé que se puede hablar mucho de este tema y en el próximo año, justamente en el país hermano en Colombia, va a darse el Congreso de la Federación Mundial y el ALASBIN 2026. Así que todos estamos invitados a este evento de mucha importancia para el desarrollo de la medicina nuclear en Latinoamérica y a nivel mundial, ¿no? Así que de ya también nuestro compromiso para estar en Cartagena. Muchísimas gracias, muchas gracias, doctor Arlene. No sé si habrá alguna pregunta. Gracias, doctor Caldas, excelente exposición. Sí, acá hay algunas preguntas, se las leo, no sé si también tenga acceso. Ujú, sí. Este, nos preguntan desde Venezuela, dice, doctor, ¿el PET interín está indicado en qué subtipos? Subtipos debe ser, sí. Sí, PEG interín básicamente en linfomas de Hodgkin y linfomas con alto grado. Estamos hablando de difusos células B grandes, linfomas del manto, linfoma Burkitt y los linfomas foliculares, especialmente los de mayor agresividad como el grado 3, ¿no? Ya, después, a ver, había otra pregunta. En las diapositivas refieren sobre el galio 68 como un nuevo trazador comparado con el flúor 18. ¿Cuál es la razón fisiopatológica en la captación del galio 68 y no del flúor 18 FDG? Sí, básicamente es el marcador que estamos empleando, ¿no? Porque como sabemos, las células tumorales van a emplear muchas veces diferentes rutas de alteración patológica para poder sobreexpresar o utilizar determinado marcador, ¿no? En el caso del galio 68, pentoxisir, lo que vamos a ver es que hay una sobreexpresión de receptores de quimoquinas que no se van a ver habitualmente en linfomas de alto grado, ¿no? En el caso de linfomas de alto grado, vamos a ver una sobreutilización, hay una mayor expresión de los receptores GLUT, hay una mayor utilización, por ende vamos a ver una mayor captación de la FDG que no se van a ver en los linfomas que no tengan avidez por este radiofármaco. Ya, la última pregunta que está dentro de los chats dice, en los casos de compromiso hepático por el linfoma, ¿qué órgano puede usar para calcular el SUV para determinar la escala de Dubil? Sí. En el caso de infiltración hepática, normalmente nosotros podemos emplear el vaso, ¿no? Pero claro, es también obviamente mucho va a depender a veces de la concertación de los casos, de los pacientes, pero sería un buen órgano a emplear, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el tema, lo empleamos bastante también en el tema de los tratamientos biológicos. En los tratamientos biológicos, como sabemos, la inmunoterapia puede dar cierta reactividad ganglionar y eso condicionar algunos problemas, ver si está infiltrado o no el ganglio. Entonces siempre podemos estandarizar si la captación ganglionar es mayor que el vaso, eh, probablemente estemos hablando de una infiltración y en el caso de que sea menor, probablemente sea reactivo, ¿no? Pero como lo había mencionado, creo que en una de las diapositivas, ante la duda, ante el no tener, digamos, tampoco claro si está o no afectado esta estructura, siempre es importante considerar los estudios histológicos, ¿no? Para que se confirme o se descarte que hay alguna infiltración de esta lesión, ¿no?
No sé si habrá alguna otra pregunta, a ver, para el público que está ahí presente. Bueno, doctor Caldas, muchas gracias por su exposición. Excelente presentación, muy buena información. Se le agradecemos su, su disposición a presentarse aquí en la reunión del comité de el ASBIN, del Comité de Educación Continua. Agradecemos mucho la participación de todos y también la suya. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.